pasamos a nuestra primera charla de la tarde. Tengo el gusto de presentar al doctor Guillermo Castro, quien nos va a hablar de aplicaciones de la mecánica computacional a problemas de ingeniería y no tanto. Una reseña de su importante trayectoria. Él es egresado de 3 carreras de la ingeniería en construcción, ingeniería hidráulica e ingeniería civil, todas de la Facultad de Ingeniería de la UNE. También es máster en ciencias de la ingeniería, título que obtuvo por el 2008. También es doctor en ingeniería en la especialidad mecánica computacional por la Universidad Nacional del Litoral, egresado en el 2013. En cuanto a actividades en el exterior, en el 2017 realizó una estancia de investigación de 6 meses en la empresa Livermore Software Technology Corporation en Livermore, California, Estados Unidos. Ha colaborado en proyectos de investigación con la King Abdullah University of Science and Technology de Arabia Saudita entre los años 22 y 24. En la UNE se desempeña desde el año 2018 como director del Laboratorio de Mecánica Computacional, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNE, y del Instituto de Doble Dependencia UNE-CONICET, el IMIT, que es el Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica. Es profesor desde hace más de 20 años en carreras de grado de la Facultad de Ingeniería. Desde el 2014 es también investigador científico del CONICET. Sus intereses de investigación incluyen la dinámica de fluidos computacional, la síntesis de turbulencia, la aerodinámica de vehículos, métodos de elementos y volúmenes finitos, acoplamiento fluido-estructura y energías renovables. Bueno, Guillermo, un gusto, como dije, tenerte en este evento. Gracias por aceptar disertar sobre esta temática que, bueno, contribuye enormemente a las ciencias básicas, ¿no? Que como ayer escuchábamos son fundamentales para el desarrollo de las disciplinas aplicadas. Así que bueno, ahora sí te dejo este espacio para escuchar tu charla. Y por supuesto decirle al público que esté interesado en preguntas, que nos dejen en el chat, que luego te las transmitimos al finalizar la exposición. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Laura, por la introducción, la presentación. Les voy a compartir mi pantalla, entonces pueden ver la presentación. Ustedes me dirán si se puede ver. Sí, ahí está perfecto. ¿Están viendo bien correctamente? Bueno. Así es. Bien, como dijo, bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Laura, la idea de esta charla es comentarle un poco cuáles son las aplicaciones de la mecánica computacional. Por mi formación de ingeniero, mayormente van a ser a problemas de ingeniería, pero bueno, para también informar que no solamente se aplica a problemas puramente de ingeniería, es el título y no tanto que está incorporado. Básicamente, la mayoría de las áreas a las cuales uno estudia por la formación de base que tengo y de posgrado, son de problemas que ahora les voy a comentar, que son obviamente cosas bastante comunes en ingeniería, pero también tuve la suerte de poder trabajar sobre problemas que van más allá de lo que comúnmente uno encuentra en ingeniería. Para empezar la charla, no puedo escapar a la definición de lo que es la mecánica computacional, para aquellos que no lo sepan. Y es como una especie de conglomerado de conocimientos, pero tiene una fuerte raíz en la parte matemática y física, y la conjunción de esas dos cosas con la aplicación de métodos numéricos o computacionales. Entonces, básicamente eso es una interacción entre esas 3 grandes áreas, pero también surgen otras más que se pueden ir agregando a medida que los problemas cambian o se van haciendo más específicos. Yo le voy a hablar por ahí de métodos como elementos finitos, elementos de borde, métodos de volúmenes finitos. Hay un montón de métodos
voy a tratar de que más o menos se entienda cuál es la idea de todos esos métodos. No me voy a meter en ninguno de esos en forma particular, pero básicamente lo que hacemos cuando aplicamos mecánica computacional es tomar alguno de esos métodos y aplicarlos para la resolución de los problemas que estamos, con los cuales estamos trabajando. Entonces, como le decía, es una especie de, el especialista en mecánica computacional es alguien que tiene que hacer un equilibrio entre distintos campos que por sí solos ya son un mundo muy grande, un universo, la matemática, la física, hay informática, mucha informática en el medio porque hay que codificar, resolver las ecuaciones que vienen de la física, aplicándole matemática y posteriormente convirtiéndolo mediante algoritmos en un código que sea entendible para la computadora y dependiendo del problema, también vamos a necesitar potencia de cálculo, ¿sí? Entonces, obviamente que hay problemas que es posible resolverlos con un computador personal o algo que sea poco con alguna GPU o algo. Un buen computador personal puede resolver ciertos problemas, pero cuando el problema se vuelve pesado o cuando queremos representar con un grado muy alto lo que pasa en la realidad, no podemos escapar de lo que es la potencia de cálculo y es necesaria. Yendo a esto de la potencia de cálculo, les quería comentar un poco cómo se rankean las grandes supercomputadoras, que son las que se utilizan cuando el problema, como les decía, se vuelve inmanejable de tratar de resolverlo con una computadora personal. Para eso existe un top 500, un ranking donde cada dos veces por año se hace una evaluación de los centros de computación en el mundo, ¿sí? Entonces, en función de qué se rankean, bueno, finalmente, básicamente se rankeaban solamente por la potencia de cálculo que viene dado por eso que están ahí puestos, que son los flops, que son las operaciones de punto flotante por segundo, que para hacerla un poco más bajada a tierra es como la cantidad de operaciones que puede hacer una computadora por segundo. ¿Sí? Cuando digo operaciones, me refiero a las operaciones matemáticas, o sea, suma, resta, multiplicación, división. Y antigua, le decía, clásicamente se hacía un ranking con esa potencia de cálculo, pero ahora también hay un ranking paralelo que es cuál es la que menos consume o cuál es el consumo que tienen estas computadoras que realmente son eh, abismales, el consumo que tienen. Entonces también se busca que tengan una buena potencia, pero también que tengan, no sean afecten tanto al medio ambiente. Sí, entonces, bueno, eso es algo que pareció en los últimos años. Y acá se los puse un extracto nomás de las primeras 10, acá en este slide aparecen las primeras 5, para que tengan una idea de dónde están las más potentes y cuál es la potencia que tienen. Fíjense que las primeras 3, no sé si se alcanzan a ver, pero bueno, las primeras 3 están en Estados Unidos, siendo la primera una que se denomina El Capitán, sin acento, porque es el capitán, sería algo así en inglés, y están en California. Y esta supercomputadora informó 1742 exaflops en la última evaluación que es de junio del 2025. Ahí tienen una tablita para que ustedes vean, exaflops serían 10 a 18 flops, estamos hablando de 10 seguido de 18 ceros, seguido de 18 ceros, operaciones por segundo, ¿sí? Esa es la cantidad de la potencia que tiene esa máquina, 1700 veces eso. Después aparecen las últimas 5 que ustedes pueden ver ahí, donde me llamó la atención que por lo menos hay 2 de Italia. Acá creo que la única europea está en la cuarta posición en Alemania, acá, y acá hay 2 de Italia, en las primeras 10, entre las primeras 10. Y te quería mencionar que nosotros tenemos una supercomputadora en Argentina que se llama Clementina 21, que tiene 5,4 petaflops de acuerdo al último ranking que se hizo.
Esta supercomputadora está en el Servicio Meteorológico Nacional y se ocupa principalmente para resolver los modelos que son utilizados para predecir el clima, para hacer pronósticos, ¿sí? Entonces es interesante tener en cuenta eso. Si bien estamos bastante lejos en el ranking, estamos en el ranking 232, pero es un gran esfuerzo nacional contar con este equipamiento a disposición, ¿no es cierto?, de los centros de investigación argentinos. Bueno, hablé un poco de lo que es la potencia de cálculo, ahora tengo que hablar un poquito del software o el código que se utiliza. Si uno quisiera hacer un análisis histórico de dónde de dónde comienza la mecánica computacional, bueno, tendríamos que discutir un montón de cosas, pero más o menos hay un acuerdo de que se puede decir que todo comenzó en la década del 50 cuando se planteó por primera vez el método de elementos finitos, y eso permitió poder resolver algorítmicamente problemas que eran intratables o que para resolverlos tendríamos que hacer muchas hipótesis simplificativas para acercarnos más o menos a un grado de exactitud en la solución. A partir de ese método y de un campo que se abre de investigación, se fue ampliando eso. Para que tengan una idea, yo lo que le puse ahí es una foto que es bastante famosa de Margaret Hamilton, que fue una de las científicas que estuvo a cargo de la programación, de la generación del código que llevaba, digamos, el módulo lunar en la expedición del Apolo 11 en 1969. Y esa pila de papeles y filos que ustedes ven ahí, que equivalen a la altura de Margaret aproximadamente, es todo el código que se generó para poder mover el módulo, para llevarlo a la Luna y traerlo. O sea, todos los cálculos fueron realizados mediante ese código que ven ustedes ahí. Por una cuestión de curiosidad nomás, acá también les dejo un link donde hay un repositorio donde alguien se encargó de pasar todo el código y está disponible por si les interesa mirarlo un poquito en detalle. Pero a lo que voy es que necesitamos potencia de cálculo, por un lado, ¿sí?, dependiendo del problema, y después necesitamos codificar, sobre todo si queremos hacer algo que nunca se hizo o queremos mejorar algo o queremos optimizar algo que esté hecho. Sí o sí tenemos que meternos en lo que es programación. Digo esto porque se puede hacer mecánica computacional sin saber programar, sí, si vamos a ser usuarios y sabiendo perfectamente como ingenieros qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos esperando que obtengamos a partir de una cierta simulación. Pero desde el momento en que nosotros querramos poder sumarle conocimiento propio a ese código, o bien modificarlo de alguna manera para que haga algo al cual no estaba pensado originalmente, no podemos escapar de la programación. En ese sentido, nosotros, en lo que es nuestro laboratorio particular, se manejan lenguajes de programación que van del C, C++, Fortran, hasta Python, Julia, como los más utilizados, ¿no es cierto? Lo que más utilizamos, dependiendo, o sea, del problema y de cuál es la necesidad del momento. Y dentro de los software que más utilizamos, les puedo mencionar OpenFOAM, Salome, LSDNA, ParaView. No le va a sonar a nombres raros, pero simplemente para dejar sentado qué es lo que más o menos utilizamos acá. Hay otras versiones, otros software que se pueden utilizar. Los que les mencioné yo, salvo LSDNA, son todos liberados, o sea, son open source. Con lo cual, volviendo al tema de la codificación, nos permite a nosotros poder meternos en el código y modificarlo de acuerdo a cuáles son las necesidades del grupo, cuáles son las necesidades del problema. Y volviendo otra vez a cómo metemos nosotros la matemática y la física y eso lo ponemos en un lenguaje que la computadora pueda entender y pueda resolvernos la operación mucho más rápido que nosotros, les muestro esas dos
esas dos líneas acá de ecuaciones. La idea de la charla de hoy era meter lo menos posible de ecuaciones, pero bueno, algunas se me escaparon, simplemente para graficar la situación, ¿no es cierto? La primera que ven es un set de ecuaciones que se conocen como ecuaciones de Navier-Stokes, que son muy populares porque son populares en nuestro campo, porque son las que rigen el comportamiento del flujo de fluidos. En este caso está la versión incompresible, o sea que no hay compresibilidad admitida en ese campo que queremos resolver. Y lo que ven ustedes son ecuaciones en derivadas parciales. Esas ecuaciones derivadas parciales se las tienen que discretizar de alguna manera, porque la computadora no trabaja con un continuo, sino que trabaja es un sistema binario. Hay que discretizarlo y trabajar con matemática finita. Entonces, de esa manera resuelve las ecuaciones. Para eso, bueno, tenemos que convertirla de alguna manera en un sistema discretizado. Y esa discretización ahí es donde aparece lo que yo al principio le decía, método de elementos finitos, método de volúmenes finitos, elementos de borde, etcétera, etcétera, que son las distintas metodologías que se utilizan para que un problema, como el que está acá, que aparece con los remolinos detrás de un cuadrado, se pueda resolver. Eso en realidad no es, la computadora no lo está resolviendo en todo el campo, simplemente lo está resolviendo en puntos particulares que se forman a través de la discretización de ese campo. Generalmente ese campo se denomina malla o grilla o dominio computacional una vez que lo tenemos totalmente discretizado, y se resuelven en todos esos puntos. Ahí imagínense que ustedes tienen por cada punto, tienen un sistema de ecuación en derivadas parciales por resolver, y a su vez, muchos de esos problemas también varían en el tiempo, o sea, tienen un problema que es transitorio, que va desarrollándose, desenvolviéndose a lo largo del tiempo. Con lo cual, imagínense que si tenemos 1 millón de puntos, y de ese millón de puntos necesitamos que eso varíe en un incremento de tiempo muy pequeño para también poder tener precisión en la solución, estamos hablando de un trabajo computacional enorme. ¿Sí? Entonces, a mayor precisión, a mayor cantidad de información que nosotros querramos sacar de ese problema, mayor va a ser el recurso computacional que vamos a necesitar. ¿Sí? Bien, hasta ahí con lo que es la introducción. Ahora lo que quiero mostrarles es un poco dónde aplicamos todo eso acá en el laboratorio. 90% de las cosas que les voy a mostrar son cosas que hicimos acá en el laboratorio, y otras son simplemente de reseñas para mostrarles que también se pueden hacer otras cosas. ¿Sí? Lo que ven, bueno, empecé por la parte civil porque es mi formación. Lo que ven ustedes ahí es lo que sería la acción del viento sobre las construcciones. Eh, Particularmente hay un edificio en altura, que eso es un edificio real en Mendoza, y lo que ven abajo es también un edificio en altura, no es un edificio real, es un edificio que es un modelo que se llama CARC, que se utiliza para calibrar los modelos numéricos que se hacen, ¿sí? Entonces uno resuelve el flujo alrededor de este edificio y obtiene cuáles son las fuerzas sobre las presiones sobre ese edificio, cómo se comporta el flujo alrededor de ese edificio, y eso es muy útil porque eso nos da información con respecto a un montón de parámetros, por ejemplo, el confort de peatones. Si yo voy a construir un edificio alto alrededor de una manzana que tiene todas edificaciones bajas, ¿cuál va a ser el efecto de ese edificio sobre todas las edificaciones, sobre los peatones? Si hay algún tipo de transporte vehicular aéreo, ¿cuál va a ser el efecto sobre eso? Les comento particularmente con respecto a eso porque hay ahora un auge en ciudades más avanzadas, tecnológicamente hablando, donde los transportes de edificio a edificio se realizan por lo que son drones. Son drones de gran tamaño. Entonces se diseñan vertiports, se llaman vertipuertos, aeropuertos verticales serían, donde esos drones se van comunicando de edificio a edificio. Bueno, evidentemente, cómo se comporta el flujo sobre alrededor de esos edificios perturba
el correcto funcionamiento de estos vehículos. Tenemos una becaria que está haciendo un doctorado en Italia precisamente sobre este tema. Eh, Les muestro una simulación de lo que generalmente uno obtiene cuando hace la, la solución en las computadoras. Entonces, lo que nos interesa es ver cuál es el campo de flujo, que eso replique lo que se conoce como capa límite atmosférica, y ese desprendimiento de vórtice que ustedes pueden ver ahí es lo que después se traslada a las variaciones de las fuerzas sobre la estructura, ¿sí? Después les voy a hacer también un comentario sobre esta entrada al dominio, que es lo que proporciona turbulencia al sistema, ¿sí? Acá solamente quería mostrarles cómo quedaría una simulación cualquiera de este tipo. Este sí es un trabajo que no lo hicimos nosotros, pero me parecía interesante mostrárselo, aunque sea rápidamente. Eh, Esto es una simulación que fue hecha particularmente con una plataforma que es basada en la web. Es decir, ustedes pueden ingresar al sitio web en este caso se llama SimScale, donde se hacen una cuenta y gratis pueden jugar, pueden hacer simulaciones numéricas de este tipo. Obviamente cuando tienen un cierto rango de horas de cálculo que pueden ocupar, y una vez que la agotan o tienen que pagar o esperar un tiempo, como todas las plataformas libres, ¿no es cierto? Les dejan ocupar libremente la herramienta siempre y cuando el proyecto que ustedes están usando o que están generando lo dejen libre, es decir, retroalimentan a todos sus usuarios, cada uno puede ver lo que está haciendo el otro y a lo mejor pedir prestado geometrías o configuraciones para usar en sus modelos. Entonces, para simulaciones que son para aprender está muy interesante. Particularmente este es un edificio que está en Nueva York, es un edificio real, donde por la altura que tiene el edificio y lo que trataron de hacer los diseñadores es poner entre pisos que dejen atravesar el viento, que es lo que ustedes ven ahí, que el viento atraviesa y se forman vórtices alrededor de esa estructura. Bueno, todas esas cosas, antes de hacer el edificio, hay que tenerlas totalmente en cuenta porque va a afectar no solamente, como les decía, al comportamiento, a la estabilidad de esa estructura, sino también a todo lo que sea el entorno alrededor de esta estructura. ¿Sí? Eh, entonces, ahí les dejo el link del sitio. También tienen un documental que está muy interesante también en YouTube y que está referido al uso de SimScale, o muestra muchas simulaciones de SimScale para edificaciones altas y está muy interesante. Acá sí, una colaboración nuestra. Esto creo que es la anteúltima ecuación que les voy a mostrar. Eh, Esto es algo que se propuso hace un tiempo ya quien fue mi director de doctorado, de tesis doctoral, Rodrigo Paz, y junto también a Javier Mergenki, que trabaja acá en el laboratorio. Es una propuesta para una metodología que nos permite a nosotros introducir turbulencia en la entrada. Yo les decía que teníamos que resolver esas ecuaciones diferenciales, pero para que obtengamos un campo real, por así decirlo, entre comillas, lo que hay que hacer es esa simulación dejarla un tiempo lo suficientemente largo como para que todas las estructuras que se forman cuando uno tiene un flujo turbulento se presenten naturalmente, entre comillas, ¿no es cierto? Obviamente, cuanto más tiempo dejemos correr algo, más tiempo, más potencia de cálculo necesitamos, más tiempo tenemos que esperar para que tengamos una solución. Entonces, este tipo de metodologías que presentamos acá, por ejemplo, permite acortar ese tiempo en el sentido de que ya le damos un campo semi-desarrollado de turbulencia, por el cual nosotros podemos empezar a trabajar sin estar preocupándonos tanto en dejar correr la simulación un tiempo suficientemente largo, como les decía al principio, para generar ese campo. ¿Sí? Entonces, es bastante utilizada esta metodología. Hay otras metodologías también, ¿no es cierto? Pero es muy útil para todo tipo de simulación, no solamente para edificaciones. Acá tienen
a la izquierda tienen un vehículo simplificado, donde también se utilizó la misma técnica. Viene una especie de difusor que no se alcanza a apreciar, pero en realidad lo que entra ahí es como una especie de chorro que viene girando, pegado a las paredes de ese difusor y se suelta sobre un volumen más grande. Y lo que ven ustedes a la izquierda y a la derecha son el mismo instante de tiempo, pero en el caso de la izquierda no fue utilizado un iniciador de turbulencia como el que tenemos nosotros, que lo había mostrado recién, y a la derecha sí. Entonces, permite, obviamente que el de la izquierda va a llegar a ese mismo estadio, dejándolo suficientemente tiempo, dándole tiempo para que llegue a ese estadio, pero como le decía, es potencia de cálculo y tiempo que consumimos. Bueno, este es otro ejemplo. Ya les hablé un poco de la parte civil, ahora les hablo un poco de lo que son los aerogeneradores. Particularmente estos son aerogeneradores de eje vertical, que son bastante, se fueron estudiados bastante en un tiempo, ahora no tanto, pero son muy utilizados en ciudades o en lugares más chicos, donde no podemos instalar los aerogeneradores de eje horizontal, que son los que por ahí vemos en las rutas, que son unos monstruos considerables en dimensión. Estos son más pequeños y pueden utilizarse, como les decía, en ciudades. Eh, lo que es interesante mostrarles simplemente de acá es que esta es otra forma de trabajar donde hay algo que se mueve. En el caso del edificio estaba quieto y el flujo era el que se movía. Bueno, acá tenemos un flujo que se va a mover y al mismo tiempo ese flujo va a ocasionar que este aerogenerador se mueva y genere, si todo sale bien, energía, ¿no es cierto? Transforme el movimiento en energía eléctrica para poder consumir. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Es tener una zona fija donde no se mueve la malla, que decía yo que era lo que se discretizaba, y una zona que rote siguiendo el movimiento del aerogenerador. Y el acople que se hace entre la parte que se mueve y la parte que queda fija es es una forma de conectar las dos mallas. Y esa tecnología, por ejemplo, sale de algoritmos, de plantear algoritmos de cómo hago yo para pasar la información que tengo en una malla que no necesariamente coincide con la que está quieta y pasar esa información de un lado al otro de la manera que se pierda menos información posible para que la simulación sea lo más real posible. ¿Sí? Todas esas técnicas se van desarrollando con el tiempo, esto está desarrollado en OpenFOAM, es open source, se lo pueden modificar, de hecho hay modificaciones que fueron sugeridas por investigadores de otros laboratorios acá del país. Eh, y una cosa interesante que también les quería mostrar es que cuando uno tiene ecuaciones diferenciales, se tiene que, para que tenga una solución, encontrar una solución única, restringir esas ecuaciones representando la física, ¿no es cierto? Restringir en qué sentido. Bueno, decir en qué punto la velocidad va a ser cero, en qué punto la presión va a tener un determinado valor, en qué punto el perfil de velocidad se tiene que comportar de una determinada manera, para que de esa forma le damos puntos, ¿no es cierto?, al modelo del cual agarrarse y decir, bueno, acá tengo que comportarme de esta forma, acá de esta otra forma, y eso permite obtener una solución. Típicamente en lo que son este tipo de problemas de flujos incompresibles, generalmente las condiciones que se aplican son la velocidad de la entrada, o sea, tenemos que dar un campo de velocidad conocido, y la presión a la salida, es decir, qué valor de presión va a tener a la salida. Y en el medio, bueno, todo lo que sea, supónganse, la parte de los álabes del aerogenerador, obviamente van a tener que, en ese punto, no, la velocidad va a ser la velocidad del aerogenerador, no puede tener una velocidad compuesta. Y si la pared está fija, la velocidad es cero, ¿sí? No hay un deslizamiento. Bueno, todas esas cositas son las que se van agregando para poder alimentar el modelo y que nos dé una única solución. Eh, el tema decía, de las discretizaciones. Fíjense, esta es la malla para ese dominio. Estamos hablando de 93.000 celdas, ¿sí?
Esas 93.000 celdas son, este es un problema 2D, o sea, imagínense lo que es para un problema 3D. Esto es un problema bidimensional, está simplificado para trabajarse en forma bidimensional. Eh, Casi no se puede ver el dominio donde ustedes tienen el álabe, el aerogenerador, que está en el punto que es más oscurito. Bueno, lo voy a ir agrandando. Ahí ya se alcanza a ver, fíjense, la cantidad de elementos que necesitamos para poder resolver cada una de las escalas que se van generando a medida que el aerogenerador va girando. Si ampliamos aún más, ahí se alcanza a ver bien cuál es la diferencia entre la parte que rota y la parte que está fija. Y finalmente, acercándonos aún más a la parte de los álabes, vemos que sobre la superficie de los álabes tenemos que tener cuidado también, y ahí tenemos que tener extremadamente fina la malla para poder captar cuál es el gradiente, cuál es la diferencia de velocidades que se van generando a medida que va avanzando el álabe. Todas esas cosas son cuestiones que hay que tener en cuenta para que lo que tengamos como resultado sea lo más posible cercano a la realidad. Y bueno, esto sería el resultado final. Básicamente, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ver cuál es el rendimiento de un determinado álabe para un determinado aerogenerador, cuál es el régimen óptimo, si podemos encontrar optimizaciones sobre la forma del álabe para poder aumentar la energía que podemos obtener a partir de este instrumento, etcétera. O sea, son cosas que podemos modificar sin necesidad de hacer un prototipo en escala real, sin necesidad de hacer el experimento materializado, ¿no es cierto? Lo podemos hacer en la computadora. No quiere decir que no existe una sinergia entre lo que es la parte experimental y numérica. De hecho, nosotros tenemos un contacto muy, muy fluido con el túnel de viento acá de la facultad, mediante el cual tenemos mucho trabajo en conjunto, porque todo lo que ellos pueden medir, nosotros lo podemos tratar de representar en la computadora, y nosotros podemos extrapolar o irnos a diseños que ellos aún no han construido para saber cuáles son los resultados que ellos podrían esperar. ¿Sí? Es una retroalimentación muy interesante que no muchos laboratorios tienen en el país. Eh, Ahora pasamos a otro tema, que es el tema de la aerodinámica. Acá podría haberle mostrado también no solamente hay aerodinámica exterior vehicular, sino que también hay de aviones, ¿no es cierto? Pero simplemente me limité a la parte de vehicular por el momento. En otra charla lo podemos agregar. Eh, ¿Qué queremos nosotros o qué podemos hacer cuando analizamos aerodinámica exterior? Bueno, básicamente podemos saber el rendimiento de la resistencia que tiene el aire para una determinada forma del vehículo, ¿cierto? Eso es muy útil porque a medida que podemos optimizar ese arrastre, lo que va a hacer es que repercuta en menor consumo de combustible, ¿no es cierto? Eso por un lado es lo que primero sale a la vista, pero también hay otras cuestiones que pueden ser, quiero evitar que haya zonas de recirculación de flujo donde me terminan quedando un montón de partículas aisladas y se ensucia esa parte del auto, o quiero evitar un determinado desprendimiento del campo de velocidad del flujo que termina haciendo que vibre alguna parte del vehículo. O quiero aprovechar el flujo de aire para que ingrese algo, y de esa manera puedo refrigerar o optimizar una parte interna del auto. Son un montón de cosas, de preguntas que podemos hacernos y lo podemos resolver computacionalmente, como le decía, sin necesidad de hacer de fabricar el auto y testearlo, ¿cierto? Obviamente que se suele hacer, las empresas de hecho hacen test de choques con los vehículos, y del cual sacan millones de datos que después alimentan este tipo de modelos. O sea que, como decía, es una retroalimentación muy interesante. Y esto me da pie para hablarle de algo sí que estuvimos trabajando, que estamos trabajando. Tenemos un becario doctoral en este momento haciendo un análisis sobre este tipo de vehículos, que son los vehículos de gran superficie lateral. Por ahí, de grandes vehículos,
también podrían entrar camiones, pero nos interesan más que nada los vehículos de gran superficie lateral porque son los que son más susceptibles o tienen menos estabilidad lateral. Y uno puede ver frecuentemente, lamentablemente, accidentes que se dan con este tipo de vehículos. Algunos son de maniobrabilidad o del estado de rutas, pero otros son por el efecto de lo que es el viento o el comportamiento aerodinámico del vehículo. ¿Sí? Eh, de hecho, bueno, esto es un camión que está atravesando un puente donde en ese momento hay una tormenta, que es muy frecuente también ver accidentes de ese tipo. Eh, Particularmente este video es muy interesante. Ahí tienen el link de donde lo sacamos de la noticia. Esto sucedió en Reino Unido, eh, donde pueden ver que ahí hay varias cosas, pero lo que uno percibiría rápidamente es que el camión está tomando una curva a una velocidad más grande de la que debería y probablemente también haya una interferencia lateral de alguna fuerza, de algún viento. Bueno, ese tipo de cosas es interesante poder estudiarlas computacionalmente para poder dar algún tipo de lineamiento, para dar recomendaciones de diseño, para inclusive mejorar, optimizar estos vehículos. Um, entonces, eh, ¿cómo lo replicamos? Bueno, nuevamente tenemos un dominio computacional, tenemos que meter el vehículo dentro de ese dominio, discretizar el dominio lo mejor posible. Y bueno, de esto es lo que se nos ocurrió en algún momento probar, que es el vehículo tomando la curva, donde teníamos distintas fuerzas que afectan al vehículo y además este campo de velocidades que ustedes pueden ver uniforme en ese sentido, que coincide cuando en el punto medio de la curva impactaría al vehículo y ver cuáles son a diferentes velocidades de vehículo y diferentes velocidades del campo fluido, ver cuál es el rango de posibles utilidades de ese vehículo. ¿Sí? Bueno, y acá está simplemente una gráfica donde les muestro las condiciones de borde que siempre tienen que estar para poder resolver el problema. Y acá, bueno, algunas soluciones que obtuvimos. Esto es un trabajo que todavía se sigue desarrollando, pero es algo que esperemos que en algún momento podamos colaborar en algún punto con este tipo de diseño. Bien, y ahora sí pasamos y no tanto del título. Todo lo que le mostré hasta ahora son cosas que están muy, muy vinculadas con la ingeniería, tal cual la conocemos, pero acá viene la primera que se escapa un poco de eso, pero sigue siendo ingeniería aplicada. Trabajamos en un artículo que se publicó en el 2017, que fue bien interdisciplinario porque trabajamos con biólogos, con antropólogos, con de todo. Y lo que hicimos nosotros fue la parte de simulación computacional. Eh, lo que se quería probar o analizar era cómo fue la adaptación de los neandertales, específicamente en la zona de la nariz, en climas fríos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr y cuál es la relación con los humanos modernos, ¿sí? Entonces, bueno, para ellos un trabajo bastante amplio donde se tuvieron que conseguir especímenes de los neandertales y hacer scans sobre eso para tener la parte ósea completamente, pero bueno, los fósiles no tienen los tejidos que rodean a los huesos, ya que también eso se obtuvieron haciendo extrapolaciones con chimpancés. Eh, Surgió un modelo, bueno, una vez que tuvimos toda la geometría, aplicamos lo que nosotros aplicamos en todos los otros problemas, mallado, condiciones de borde, etcétera, etcétera, para ver cómo era el flujo de aire en estas cavidades nasales. Eh, Básicamente lo que se llegó es que
tenían una muy buena adaptación. Acá en estos videos les puedo mostrar rápidamente. Esto está todo disponible en el sitio del paper, que está ahí en el link, que dejo en la filmina. Esta es la humedad. Fíjense que de menor humedad a mayor humedad a medida que ingresa el aire, y esta es la exhalación. Y después también puedo mostrarles la temperatura, que también esto es una de las cosas más importantes, es decir, fíjense que hay -6 grados en la entrada de la nariz y 36 grados la cavidad más profunda del orificio nasal. Tanto para el ingreso de aire como para la salida del aire. O sea, esto demuestra que está muy bien adaptado para poder resistir ese tipo de climas. Acá hay otra animación más, donde se puede ver rápidamente cómo es el proceso de entrada y salida de aire cuando este neandertal respiraba. O sea, de alguna manera ayudamos a que respiren una nueva vez actualmente los neandertales. Bien, acá hay otro problema que también en principio escaparía a lo que es de ingeniería aplicada, que es un método que se conoce como simulación de eventos discretos. ¿Para qué se utiliza los métodos? ¿Para qué se utilizan los métodos de simulación de eventos discretos? Esta técnica lo que permite hacer es replicar el comportamiento que tiene un sistema, el comportamiento dinámico que tiene un sistema, eh, agregando cierta aleatoriedad para poder representar un sistema real. Ya les voy a mostrar un ejemplo para que esto quede claro. Y esto es muy útil porque nosotros con esto se puede analizar el rendimiento, se puede analizar cuáles son los circuitos de distintas cosas, de todos los procesos que nosotros se nos pueden ocurrir que tienen una cantidad de agentes dentro que intervienen y que compiten por el uso de recursos, se pueden modelar con este tipo de método. Nosotros ocupamos esta metodología para hacer un estudio en un sanatorio de Resistencia Chaco, que querían ver cuál era el impacto que podía tener modificar la disposición del sanatorio para la atención al público, si se agregaba una sala de espera o si se quedaban con la sala de espera actual y se modificaban otras cosas para poder llegar a un uso óptimo del espacio, de acuerdo a las utilidades que se dan a lo largo del día, ¿cierto? Entonces, primero les muestro algo que es más atractivo, que es una simulación hecha por un programa que conseguimos una licencia para muy pocos puntos, pocos agentes, pero simplemente sirve para reflejar lo que es el método. Básicamente lo que hace es simular que hay distintas, en este caso los agentes son personas, que bueno, algunas personas van a ver un médico clínico, otras van a hacerse algún estudio particular, se van acumulando en distintas partes y uno espera que no se llenen o que estén llenas al mismo tiempo posible, pero tampoco vacías. Entonces, es una forma de ver cuál es la optimización de esos espacios. Y en base a ese análisis, nosotros posteriormente hicimos nuestro código, que es el que utilizamos para darle solución a esto, porque esto nos permitía a nosotros mejorarlo, ponerle todas las condiciones que nosotros queríamos, correrlo a las veces que queríamos correrlo, no estábamos limitados por cuestiones de licencia, y este código, por ejemplo, fue hecho exclusivamente en Python, y esta es una simulación, una representación gráfica, obviamente a un nivel que no es el del software que hay que pagarlo para usarlo, pero el resultado es lo que más me interesa. Y lo que ven ustedes como los puntitos verdes son los distintos pacientes. Fíjense, hay una acumulación de pacientes en la vereda que son los que van ingresando, y hay toda una lógica en el medio donde le decía yo que
le va sumando aleatoriedad. ¿Dónde se suma, dónde se agrega la aleatoriedad? Bueno, lo que hay que hacer es saber más o menos cuál es la distribución de probabilidad de el tiempo de espera o el tiempo de atención de una secretaria, el tiempo de atención de un médico, el tiempo de atención de un técnico, radiólogo, de un kinesiólogo, etcétera, etcétera. Si uno tiene una idea de esa distribución de probabilidad, puede modelarla y poner en cada una de esas partes que terminan siendo los recursos por los cuales compiten los agentes, ¿sí? Obviamente, cuanto mejor sea la representación, cuanto más fiel o más se acerque nuestro modelo, nuestra distribución de probabilidades a la verdadera distribución de probabilidades, lo que pasa, efectivamente, este modelo da mejores resultados, ¿sí? ¿Qué es lo otro bueno? Una vez que nosotros lo tenemos calibrado, porque nosotros tuvimos que tomar estadística, es decir, ir al lugar, repartir tarjetas a la gente que atendía para ir teniendo una idea de cuánto era el tiempo que más o menos un paciente con promedio transcurría dentro del sanatorio y por dónde iba, cuáles eran los cuellos de botella. Todas esas cosas hay que hacer un estudio de campo y después eso es lo que, con lo cual alimentamos el modelo y podemos replicar escenarios que no existen o mejoras sin tener que hacer las mejoras de forma material, ¿no es cierto? Esa es la ventaja y el modelo lo podemos correr millones de veces, puede sacar un montón de información que no lo podemos hacer en algo real, ¿no es cierto? Esa es la ventaja de esta metodología. Y bueno, como le decía, nosotros lo aplicamos en un sanatorio, pero se puede aplicar en una empresa, en una fábrica, todo lo que ustedes puedan pensarlo como un sistema de lo cual tienen algo que compite por recursos y que esa competencia hace que algunos recursos colapsen o mantengan ocupado un determinado tiempo a los otros agentes y eso hace que se retrase una producción, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas se pueden analizar sin necesidad de hacer un experimento, ¿cierto? Bien, y no podía dejar de presentarles algo de inteligencia artificial, hoy que estamos todos un poco metidos en eso. Comenzamos a trabajar un poco en lo que es la aplicación de inteligencia artificial, particularmente en lo que a mí me interesa más, o me pareció muy interesante, por hasta ahora, es el caso de las redes neuronales informadas por física, que son las que se conocen como PINs, por el nombre, por las siglas en inglés. Estas pins se diferencian de lo que son las redes neuronales común, para para dar una descripción simple de lo que son las redes neuronales. eh, es un aproximador a una función, a una solución de una función, que puede ser un sistema de ecuaciones o lo que fuera, y lo que hace la red neuronal común es entrenar en función de los datos que nosotros podemos recabar a la red y eso a medida que nosotros la entrenamos vamos obteniendo una mejor representación, una mejor aproximación a la solución. Lo que hacen las redes neuronales informadas por la física es precisamente incorporar física a una red neuronal común y esa incorporación de la física básicamente viene dado por algo que les mencioné rápidamente, que son las condiciones de borde del problema. Es decir, yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales, un sistema cualquiera de ecuaciones, y un conjunto de condiciones de borde. Bueno, con las dos cosas, yo conociendo cuál es la ecuación que rige mi problema, la ecuación de la física que rige mi problema, y sabiendo cuáles son las condiciones que tengo que aplicar de borde para tener una solución única, eh, esa información la uso en mi red neuronal y puedo obtener una muy buena representación de la solución de una forma distinta a la que venimos haciendo con las otras metodologías que les mostré recién, el método de volumen infinito, el método de elementos finitos. Esto básicamente se debe a la incorporación de lo que se conoce como pérdidas, y hay dos tipos de pérdidas de este tipo de redes neuronales, que son las pérdidas por supervisadas y no supervisadas, que vienen dadas por las ecuaciones que rigen el sistema, acá nuevamente las ecuaciones de Navier-Stokes,
y las condiciones de borde. ¿Sí? Entonces esto forma una nueva L que ustedes ven acá, que es una suma ponderada de esas dos pérdidas, que básicamente lo que le va diciendo es, a medida que va avanzando la simulación, es decir, el entrenamiento, es decir, bueno, esta solución está muy o más alejada o poco alejada de lo que es la solución o de la eh, resolución de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, a muy grandes rasgos es básicamente lo que hace una PINS. Y bueno, lo aplicamos al desprendimiento de vórtices detrás de un cilindro, a nuevamente una ecuación de Navier-Stokes para un determinado Reynolds cualquiera. Y eh, hasta ahora lo que encontramos es que es tiene bastante aplicación, o sea, tiene promete bastante este método, sobre todo para cuando tenemos eh, datos que o los tenemos incompletos o los tenemos con cierto ruido y esta metodología lo que hace es, a pesar de todo eso, que tengamos los datos incompletos y tengamos los datos ruidosos, tiene una resolución bastante buena. Lo que les muestro ahí es, lo que está a la izquierda es la solución encontrada por métodos numéricos y que no son las pins, y la otra es la predicción por pins. ¿Sí? Casi no hay diferencia y tienen un nivel de ruido del 10%, o sea que no es que le dimos los datos limpios para entrenar la red. ¿Sí? Entonces esa diferencia o cómo suple ese nivel de ruido, bueno, básicamente utilizan la información de las ecuaciones diferenciales y de las condiciones de borde para poder decir, bueno, no, esta solución no puede ser porque está muy alejado de lo que yo sé que tiene que ser. Bueno, y para ir cerrando un poco mi charla y también seguir ligándome a la parte y no tanto del título inicial, les muestro otros ejemplos que en principio uno podría decir que no están tan ligados a la ingeniería, como son, por ejemplo, esta es el desprendimiento de vórtices, así como les mostré el desprendimiento de vórtices alrededor de un cilindro, bueno, se dan en islas, obviamente que las escalas son totalmente distintas, pero se pueden apreciar en muchos fenómenos de la naturaleza. El flujo dentro del corazón se puede analizar computacionalmente y aparecen también desprendimientos de vórtices. También hay ciertos corales que se alimentan a través del desprendimiento de vórtices. Cuando se mueven las ramas de los corales, hace que puedan atrapar los nutrientes que necesitan para subsistir de manera más efectiva. Así que también es una forma de aprovechar ese fenómeno. Fíjense que son los tres el mismo fenómeno y se dan en distintas partes, ocurren en distintas partes de la naturaleza. Con lo cual nosotros podemos trabajar con los métodos que conocemos en cualquiera de ellos. ¿Sí? Obviamente cada uno tiene sus distintas apreciaciones, sus distintas consideraciones, pero para eso es que necesitamos trabajar en forma interdisciplinaria con otros campos que proveen el conocimiento que nosotros carecemos y podemos resolver de esa manera todos los problemas que podamos o que la potencia de cálculo nos permita. ¿Sí? Y esto fue avanzando desde que se propuso el método de elementos finitos hasta el advenimiento de nuevas tecnologías y de nuevos algoritmos, nuevas codificaciones que permiten que hoy en día estemos viendo cosas que no hace mucho tiempo hubiesen sido de ciencia ficción. Bueno, eso se aplica a la mecánica computacional también. Y con esto cierro, esto es una foto no muy nueva, esto es del 2019, pero es más o menos la composición de los integrantes de nuestro laboratorio. Y bueno, estoy a disposición para cualquier pregunta y posteriormente cualquier contacto que quieran hacer. Muchísimas gracias, Guillermo. Felicitaciones, hermosa charla. Siendo un tema de Gracias. abordaje complejo, nos has transmitido esos aspectos principales para que nuestro público comprenda cómo se aplica esta
disciplina tan básica, ¿no? Como es la mecánica computacional y busca resolver problemas concretos. Me encantaron, entiendo que el público habrá sentido lo mismo. Bueno, la importancia, ¿no? De este tipo de desarrollos y bueno, por el aporte, las soluciones que pueden brindar. Me gustó mucho el cierre que señales esta posibilidad de la interdisciplina, entonces puede ser un disparador, ¿no? Para otras disciplinas de investigadores Sí, dentro y fuera de totalmente. la UNE que se quieran sumar, como así también despertar vocaciones en nuestros alumnos, un poco otro de los objetivos de este simposio. Y yo te voy a hacer una pregunta sencilla para dar cierre a esta primera charla, y es para los estudios que realizás en la UNE, esto que nos has Sí. mostrado. ¿Qué nivel de computador? Bueno, también me fue muy aclaratorio cuando hablaste de las supercomputadoras, porque sé que una persona que ganó un premio a nivel nacional de desarrollo de un software, no sé si se dice software, aplicación o un sistema en IA, era acceso a Clementina. Bueno, algo investigué de que era una supercomputadora. Pero ahora con tu aclaración sé mucho más, que está más o menos dentro de la mitad del ranking. Bueno, en tu caso, ¿con qué nivel o grado no sé cómo se dice, de capacidad es la computadora con la cual podés hacer los estudios que nos mostras? Entiendo que algunas cosas habrás hecho en el exterior, por lo que hoy presente, cuando te presenté, así lo mencioné. Sí, Digamos, en el trabajo diario de hoy. sí. Bueno, en el trabajo diario nosotros tenemos computadoras personales con nivel medio de potencia de cálculo aceptable que nos permite a nosotros poder plantear modelos que, si bien no terminan siendo los modelos que finalmente simulamos, ¿sí? Nos da una idea de que también estamos representando la realidad. Obviamente una vez que decimos, bueno, listo, esto está bien, esto está dando resultados que son esperables o lo chequeamos varias veces, se puede aumentar, refinar aún más la malla o poner una variable que antes no se había colocado o agregar más detalles al modelo y se lo envía a un centro que tenga un clúster. Nosotros acá en el EMIT tenemos un clúster que lo hemos utilizado para cuando necesitamos un determinado nivel de computación. Tenemos contacto con el CIMEC, que está en Santa Fe, que tienen un clúster también muy, muy potente. De hecho, uno de los becarios que comenté está haciendo doctorado ahí. Yo hice el doctorado ahí. Otro investigador de acá, pues Juan Manuel Pedestá, también hizo el doctorado ahí. O sea, tenemos muy buena relación. Tenemos el congreso que se hace bueno, anualmente acá. Eh, Somos chairman con gente del CIMEC. O sea, tenemos un buen vínculo. También tenemos vínculo con el exterior, dependiendo del proyecto. O sea, estas cosas se manejan mucho con proyectos en común. Generalmente lo que nosotros podemos ofrecer y que es muy, muy requerido afuera es la parte humana, o sea, el recurso humano. Tenemos recursos humanos de primer nivel y es lo que nosotros podemos ofrecer a cambio de la potencia de cálculo que por ahí nosotros no tenemos para determinados problemas, ¿sí? Tanto con la conexión que tenemos con Livermore en California, con Arabia Saudita, como vos mencionaste. Eso de mi lado, pero después tenemos Javier Mroginski, que también tiene contacto en Estados Unidos, tenemos contacto con Brasil, o sea, dependiendo del problema y el proyecto, nosotros buscamos siempre conexiones que nos permitan poder Claro, crecer y poder atacar problemas cada vez más grandes. eso, bueno, qué lindo escuchar eso, que no hay un freno o una barrera, ¿no? Sino que las posibilidades de alguna forma están. Bueno, Sí, sí, Guillermo, una claro. agradecerte y bueno, entiendo que, insisto, si bien no hubo preguntas, seguro que habrás despertado inquietudes. Espero que sí. Así que bueno, ojalá, no sé si quieres dejarnos algún contacto para quienes Sí, sí. No sé si quieres que le Raquel escriba lo por el puede chat poner o... si nos dejas en el chat, ahora Raquel lo pone Sí, sí, por escribo en el acá. chat y lo dejo y cualquier cosa se comunican y Bueno, estamos en contacto. una vez
Más, muy agradecida, hermosa el resumen de Gracias, Laura. todo. Gracias por la invitación.